Gracias, Señor, por tus bondades, gracias por tu misericordia, gracias por tu realidad, gracias porque tú eres bueno siempre, gracias porque tú siempre estás dispuesto con tus manos extendidas para ayudarnos. Hay dos imágenes que a mí me encantan de la palabra. Uno que dice que Él tiene su mano siempre hacia adelante para sostener nuestra mano derecha y para levantarnos. Y otra es que Él siempre va a nuestro lado. Gloria a Dios. Él sostiene nuestra mano, Él nos levanta y Él está con nosotros en todo momento. Padre, gracias porque tú eres un Dios del día a día. Gracias porque tú estás presente en nuestras vidas y gracias, Señor, porque nuestra fe no está fundamentada en las circunstancias, no está fundamentada en ningún ritualismo natural, sino que está fundamentada en el Creador, en el que era, en el que es y en el que ha de venir. Gracias porque estamos sostenidos por tu gracia, gracias porque estamos sostenidos por tu verdad. Gracias porque estamos sostenidos por tu misericordia, por tu amor, por tu poder, por tu sabiduría. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, ningún arma forjada contra nosotros prosperará, sino que seremos prosperados en todos nuestros caminos y aunque andemos en valle de sombra de muerte, estaremos confiados porque tu vara y tu cayado nos va a infundir aliento. Gracias, Señor, porque caerán 1000 a mi diestra, 10.000 a mi izquierda, mas a mí no llegarán. Porque tú has enviado a tus ángeles que nos lleven en sus manos y nos cuiden en todos nuestros caminos. Aleluya. Damos gracias por tu verdad, damos gracias por tu poder, damos gracias por tu libertad. Y los que lo crean, dígame amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, antes de sentarse, salúdense de la distancia así, no me estén haciendo cosas raras. Estamos expectantes de podernos abrazar y estas cosas. Y tomamos autoridad sobre esa luz porque solo se apaga cuando yo estoy predicando. No puede ser, esto tiene que ser del diablo, hermano, no, mentira, es broma, es broma. Y bueno, pueden sentarse. Les pido por favor que aprovechen y compartan en sus redes sociales para que más personas puedan tener acceso a este mensaje. Si alguien puede mirar si realmente se está escuchando, porque estamos usando micro. Sí, mi esposa dice que sí, así que no hace falta que nadie pruebe. Bueno, ¿cuántos de ustedes lo han pasado mal esta semana? ¿A cuánto le ha ido mal en su cabeza esta semana? Yo lo he pasado mal esta semana. ¿Cuántos más lo han pasado mal? ¿Cuántos han seguido al pastor? Otro sigue mal. Muy bien. Ahí está, eso es bueno. Hay un mal que tenemos que pasar y es que las estructuras de nuestra mente se tienen que romper. Y quiero decirle algo y quiero que anote esto que es importante. Dios no tiene nada que cambiar. Somos nosotros los que necesitamos hacer cambios. Amén. Yo en esta semana, claro, para los que nos están escuchando, algunos dirán, ¿cómo que el pastor dice que tienen que pasarlo mal? Bueno, escucha el mensaje de la semana pasada, ¿no? Pero básicamente yo decía que necesitábamos experimentar el ser confrontados con la palabra, con el Espíritu Santo y darnos cuenta de que hay cosas en las que no pensamos bien y que necesitamos pensar bien, ¿sí? Y yo quiero decirle algo, anote esto. Acaba de anotar algo importante que es que Dios no tiene nada que cambiar. Somos nosotros los que necesitamos cambiar, ¿sí? Anote lo siguiente, no necesitamos que las circunstancias cambien. Escuchen, nuestra felicidad no está en que nuestras circunstancias cambien. Tú no vas a ser feliz porque las cosas cambien. Lo que nosotros necesitamos es que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer y nuestra manera de actuar. Es decir, el cambio comienza en nosotros. Es interesante que en esta serie, volviendo a la palabra, estamos en un punto de controversia. Dicho sea de paso, me sorprende, y esto es
un dardo ardiendo que voy a lanzar a todos los predicadores que me escuchan, que sé que son bastantes. Y hace años que me estoy preguntando ¿por qué no se predica la epístola a los Corintios? ¿Por qué casi ningún predicador lleva años sin nombrar la carta a los Corintios? Y la conclusión a la que yo he llegado es porque la epístola a los Corintios, la primera y la segunda, son dos cartas llenas del poder de Dios, como todas las cartas, llenas de sabiduría, pero también llenas de un llamado a que el cristiano madure y a que el cristiano descubra todo lo que Cristo ha hecho por ellos, y es un llamado a los cristianos a echar mano de lo que son, de lo que tienen y de lo que pueden. La epístola a los Corintios, la primera y la segunda carta a los Corintios, es un llamado a los cristianos a caminar en lo que son y a llamar bueno lo que es bueno y malo lo que es malo, y realmente ser personas firmes en su fe, sabiendo que la conducta de nuestra fe va a traer consecuencias buenas y malas. La conducta de nuestra fe. Muchos hablan de la gracia y de la fe, pero la Biblia habla de la conducta de la fe. Es decir, mi pastor decía algo que a mí me costó entenderlo, pero cuando lo entendí me ayudó mucho. Y es que el último punto de fe, no, él enseñaba mucha fe y era punto 1, punto 2, punto 3. No es que la fe tenga puntos, pero a la hora de enseñarlo es importante decir, mira, dentro de la fe usted tiene esto, ¿no? Y cuando uno está enseñando tiende a enumerar, ¿no? Y había un pastor argentino que de un tema podía sacar 800 puntos. Llegó un momento que él decía, bueno, el punto, no sé en qué punto estamos. Usted apunta el punto que tiene ahí y seguimos, ¿no? Pero no es un tema de que la fe tenga punto 1, 2, 3 y 4, pero sí es verdad que uno sabe que está viviendo por la fe, por las acciones. Y mi pastor siempre decía, la fe tiene acciones correspondientes. Significa lo siguiente: si yo creo en sanidad divina, voy a tener acciones a favor de la sanidad. Si yo creo en la familia, voy a tener acciones a favor de la familia. Si yo creo en la iglesia, voy a tener acciones a favor de la iglesia. Julio hablaba acerca de que si los creyentes no hablamos, las piedras hablarán. Y es verdad. Yo estoy en las redes sociales y no estoy de acuerdo con todo lo que dice cierto predicador, pero me llama mucho la atención. También es verdad que a él le gusta, ¿no? Y él entra al juego y para mí no sé, para mí se equivoca, pero él hace comentarios controversiales y empiezan todos los cristianos a bombardearlo, a criticarlo, a llamarlo de todo, y él responde, ¿no? Y él se defiende y entra. Pero es interesante que estas personas, en vez de estar mirando qué está diciendo este predicador para criticarlo, me gustaría saber a cuántas personas le hablan de Jesús. Y a través de las redes de este pastor he visto famosos que siguen haciendo su trabajo secular, pero que han recibido a Jesucristo. Y los creyentes los acusan de falsos creyentes porque siguen dedicados a su profesión. Me gustaría saber si estas personas trabajan y producen para sus hogares. Pero ese es otro mensaje. A donde quiero ir es al punto de que realmente nuestra fe tiene acciones. Si yo creo que todo el mundo, voy a decirlo de otra manera, si yo creo que realmente Jesucristo es la respuesta al mundo, mi vida va a tener acciones diferentes. Para mí los creyentes que le da vergüenza usar sus redes sociales para predicar de Jesús, sus acciones me están diciendo que ellos no creen que sus amistades necesitan a Jesucristo. Hola.
Porque hay una conducta de fe. Y yo creo que muchos predicadores, queridos y amados, que espero que me sigan amando después de hoy, no predican la epístola a los Corintios porque venimos, escúcheme, venimos de una década. Recuerden que yo recibí a Jesús en 1996 y yo vi varias etapas dentro de la iglesia. Y una de ellas fue una etapa de puro golpe al creyente, de puro señalar el pecado, de puro poner la presión en el creyente. Gente buena que amaba al Señor se apartaban de la fe por la presión religiosa que no les dejaba crecer. Y aquí les voy a dar un consejo: dejen que sea el Espíritu Santo, el pastor y la palabra. Dejen que sea el Espíritu Santo, la palabra y el pastor los que ayuden a los creyentes a crecer. Amén. Había un eslogan cuando yo era adolescente que hablaba acerca de la pesca y decía: pesqueñines no gracias, hay que dejarlos crecer, ¿no? Y esto a mí me encanta, esta publicidad, y la traigo a la iglesia. Y se lo voy a decir en canario: chacho, deja crecer a la gente. Ok, dejemos de señalar a la gente. Dejemos de culpar y crucificar a las personas. Jesucristo fue crucificado por ellos. Pastor, pero usted no sabe lo que está haciendo. Sí, pero seguro que tú estás haciendo otras. Dejan que sea el Espíritu Santo quien guía al creyente a toda verdad. Amén. Sí. Dejen que sea el Espíritu Santo, la unción de Dios, la que libere al creyente de adicciones, de ataduras. Deja que sea la unción la que pudra los yugos en la gente. Amén. Tu lengua no los va a liberar. Tus chismes lo que van a hacer es atarlos y apartarlos. No seamos una iglesia que critica. Gracias a Dios nuestra iglesia no es así, ¿eh? Que la gente va a pensar que... Pero yo estoy predicando a todo el mundo, ¿ok? Gracias a Dios nuestra iglesia no es así. Pero bueno, estamos vacunados entonces, ¿no? Amén. Tenemos que vacunarnos. El pastor tiene que vacunar también. Amén. Tengamos misericordia de los demás. Amén. Esta generación que les estoy diciendo que yo vi, fracasó en esto. En que el mensaje era un mensaje de puro golpe. Y confundían lo que es la consagración con la condenación. Anote, no es lo mismo consagrarse que condenarse. La consagración es un empujar desde mi interior, motivado por el Espíritu Santo, a que lo que soy en Cristo realmente se vea en mi vida. Es una motivación, un empuje y una pasión por parecerme cada vez más a Cristo. Amén. Y eso sale de tu interior. Es un deseo en tu corazón de enfadarte contigo mismo, decir: no me da la gana más seguir así. No me da la gana de seguir diciendo malas palabras. No me da la gana más seguir viviendo así, de esta manera. Quiero cambiar esta área de mi vida. Y te enfadas como que te enfadas contigo. Y escúcheme, eso es bueno. Amén. Cuando viene de dentro es bueno. ¿Qué es la condenación? Cuando es la presión social o la presión religiosa la que te dice que tú no eres aceptado delante de Dios si tú no cambias esto y esto. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Ok. Luego vino otra generación. La generación donde enfatizó solo la fe. Y nos enseñaron a meditar en la palabra, a cambiar nuestra forma de pensar, a llamar las cosas que no son como si fueran, a orar y otras cosas. Y todo esto es verdad. Y nos funcionó hasta cierto punto. Pero la fe no puede caminar sin la gracia. Porque es por fe para que sea por gracia. Es decir, la gracia es el favor de Dios. La gracia es que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Dios envió a su Hijo para morir por mí. ¿Qué hice yo para que Jesús viniera a morir por mí? Nothing. Nada. Esto es la gracia. El amor incondicional de Dios. Entonces, el amor incondicional de Dios
liberó a los cristianos que estaban viviendo en culpa y condenación. Y Dios no me puede usar, y yo no califico delante de Dios, yo no estoy en las grandes ligas del Evangelio. ¿Quién soy yo para que Dios me use para sanar a los enfermos? Viene la revelación de la gracia y te das cuenta que todo lo puedes porque estás en Cristo. La gracia mira a Jesús y te ve a ti en Jesús. Amén. Pero ¿dónde estamos ahora? Donde se ha ido al extremo de la gracia, al punto de olvidarnos de la fe. Y es otra vez volvernos al extremo. Y tiene que venir la palabra a decirnos, no. Es por fe para que sea por gracia. La fe camina en lo que Cristo hizo. La fe no trata de alcanzar a Dios, sino que la fe dice, yo estoy sentado en el trono de la gracia. Yo estoy sentado en el trono de Dios, donde, como dije el domingo pasado, en el Evangelio yo tengo el poder y la sabiduría de Dios. Poder y sabiduría. Poder y sabiduría. Y voy a caminar en esto. Y en el camino de la gracia y la fe, el Espíritu Santo, que es el que va a mi lado, ayudándome, acompañándome y guiándome, Él me va a mostrar cosas en mi vida que están mal. Escuchen, no es malo descubrir que hay cosas malas en mí. Dígame amén o gracias, pastor. No es malo descubrir que no eres perfecto. No es malo descubrir que no lo haces todo bien. No es malo descubrir que incluso Cristiano Ronaldo y Messi fallan penaltis. ¿Me está escuchando? Sí. Todos fallamos penaltis en la vida. ¿Ok? Nosotros salimos ganadores de penalti esta semana, no pasa nada. Ahí fuimos, nos aguantamos y ganamos. Demostramos quién es la verdadera roja de Europa. Nos hicieron vestir de blanco, pero apareció la garra en los penaltis. Pero, escuche, en la vida a veces se pierde. Sí. Alguien me dijo hace poco, ¿qué le hicieron a mi pastor? ¿Dónde está mi pastor? Mira, ayer tuve una conversación de unos 40 minutos con mi hijo Jesé. Porque Jesé me gana, hay algo en lo que Jesé me gana por goleada. Y es la persistencia en su forma de pensar. Tuve una negociación ayer y tuve que decir, a ver, hijo, ¿cuántos años tienes tú? 7. De los míos no hablamos. Pero ¿quién sabe más, papi o tú? Y tardó en contestar, muchacho. Pero al final llegamos a la conclusión de que yo sé más que él. Entonces estuve 10 minutos hablándole acerca de ciertas cosas de la vida. Y a los 10 minutos me di cuenta que seguía pensando igual. Es decir, estamos negociando ahí la forma de pensar. Luego llegó la mamá y le hizo la pregunta a la mamá como si yo no le hubiese explicado nada. Porque él quería encontrar a alguien que le diera la razón en su forma de pensar, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos entre la mamá y yo estamos consiguiendo encauzarlo. Y estamos hablando acerca de ganar. Porque hoy día parece que querer ganar es pecado. Lo importante es participar y pasarlo bien. Y yo soy de la opinión de que yo lo paso bien cuando gano. Entonces, ahí tenemos un conflicto bélico social. Pero, dentro de la mentalidad de ganar, y lo que más me costaba explicarle a mi hijo, no que él no lo entendiera, me costaba a mí explicárselo, porque a mí me cuesta aceptarlo a veces esto también, es que a veces en la vida se pierde. Pero la actitud cuando tú pierdes no es la de indiferencia. No es bueno, a veces hay que perder. No. Yo juego para ganar. Todo lo que yo hago, lo hago para ganar. Amén.
Jesús no vino a ver qué pasaba. Jesús vino a ganar tu alma. Amén. Y no se conformó con menos. Y nuestra mentalidad debe ser la mentalidad de Cristo, ¿sí o no? Amén. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Sí o no? Y no me voy de aquí hasta que no la consiga. Esa es la mentalidad ganadora que yo quiero. Entonces, claro, yo le decía a mi hijo, cuando uno pierde, claro que nadie te tiene... Él me enseñó algo ayer. Y él me dijo, porque me lo hizo pensar mi hijo, Él me dijo, pero papi, aunque yo pierda, si yo me divertí, y ya me rompió los argumentos el muchacho. Entonces yo le decía, lo bueno que tú experimentaste no te lo puede robar nadie. Eso no es malo, claro que sí, disfrutaste, quédate con lo bueno. Pero cuando pierdes, no te puede dar igual. No sé si me explico. En la vida a veces se pierde. Y no te tienes que condenar por ello. Amén. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Amén. Por tanto, tenemos que también aprender a enfrentar los fracasos. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Por eso a veces es bueno escuchar a un niño de 7 años. Porque me hizo pensar. Y es verdad. A veces porque fracasamos, tampoco disfrutamos de todo lo bueno que vivimos en el proceso que tuvimos. Por tanto, que nadie te robe la felicidad de cada momento. Amén. ¿Ok? Amén. Y si te fue mal, lo que no puedes hacer, esta es la mentalidad ganadora que les quiero enseñar, lo que no puedes hacer es que te dé igual. No te tiene que dar igual no ganar dinero. No te tiene que dar igual que te despidan. No te tiene que dar igual que te hayas infectado con una enfermedad. No te tiene que dar igual. Amén. Cuando uno pierde, tiene que pararse a pensar, ¿qué puedo mejorar? Amén. Y ahí no pierdes. Hay una frase que dijo alguien en televisión, me gustó mucho, creo que fue un cantante de La Voz, y me gustó mucho la frase. Nosotros a veces ganamos y a veces aprendemos. Dije, qué bueno. El que siempre quiere aprender nunca pierde. Amén. Lo cual no significa que siempre te vaya bien. Te puede ir mal. Ramón es un comerciante. Hay veces que vende y hay veces que aprende. Y lo sé porque lo escucho. Y él me habla cómo trata su negocio. Y él es un hombre exitoso en su negocio porque él nunca pierde. Amén. Él a veces vende y a veces aprende. Esa es la mentalidad. Y esto hay que enseñarlo a la gente. No le podemos decir como predicadores, yo no tengo derecho a decirte que la vida es color de rosa. Y tampoco me voy a poner con los rollos románticos de que las rosas tienen espinas y todas estas cosas. Yo no soy de esas cosas. Pero Pablo a los corintios les corrige cosas que están haciendo mal. Y las circunstancias no iban a cambiar solas. Escuche, en la vida las circunstancias no cambian solas. Pero las circunstancias cambian. Amén. ¿Cuándo cambias tú? Y lo que he estado pensando esta semana, me van a permitir no usar tanto la Biblia, pero estoy 1 Corintios 1, 2, 3. ¿Ok? Léalo. Lo que estuve pensando esta semana es que qué maravilloso, si usted estudia las cartas de Pablo, en este viaje que hice el mes pasado, había un pastor invitado conmigo y me decía,
Tú eres un predicador paulista, ¿no? siempre está con las cartas de Pablo. Pues sí. Es que esa es la revelación para la iglesia. Está bueno aprender de Moisés, pero Moisés no es la revelación de la iglesia. Jesús es la cabeza y Pablo fue el que trajo la revelación de la iglesia. Dejémonos de rollo. Entonces, yo no soy un experto de toda la Biblia. Yo quiero ser experto en lo que me toca a mí. Y a mí me toca la iglesia. A mí me toca la vida de fe. ¿Sí o no? ¿Usted qué quiere? ¿Aprenderse todo? ¿Cuántos años estuvo Moisés en el desierto? ¿Cómo se llamaba la mujer de Moisés? ¿Cómo se llamaba su suegro? ¿Por qué su suegro le llamó la atención? ¿Cuál fue la estructura que hizo Moisés para gobernar el pueblo? ¿Cómo fue la batalla? ¿Cómo le sostenían la mano a Moisés? Todo esto está muy bueno para reuniones de jóvenes. Pero usted necesita el conocimiento de la iglesia, ¿o no? Porque usted es la iglesia, ¿o no? Usted hoy día no necesita que yo le sostenga las manos. Usted necesita que yo le enseñe la palabra. ¿Sí o no? Estudia a Jesús. Estudia a Pablo. Cuando yo hablo de volver a la palabra, hablo a que tú vuelvas a dejar que la palabra de Cristo gobierne tu corazón, tus pensamientos, tus palabras. Voy a decirte algo. Hay algo que necesitamos, pero con urgencia. Todos nosotros. Me pongo el primero. Necesitamos que nuestros ojos vean como Jesús ve. Nosotros vemos la falta de dinero y nos amargamos. Jesús vio la falta de dinero y mandó a Pedro a pescar. Nosotros vemos carencia y nos arrancamos los pelos pensando cómo hacerlo. Jesús sentó a 20.000 personas de 50 a 50, cogió 5 panes y 2 peces y lo alimentó a todos y sobraron 12 cestas. Y es mi opinión de que sobraron 12 cestas porque no había más. Pero esta es opinión mía personal, no lo dice la Biblia. Nosotros nos angustiamos por una enfermedad terminal, pero Jesús fue a la hija de Jairo y la resucitó. Jesús fue a María y Marta, estaban destrozadas por perder a Lázaro, su hermano, y lo resucitó. La suegra de Pedro estaba enferma y la Biblia dice que Jesús la sanó y se puso a servir. Aún los líderes religiosos como Nicodemo estaban desorientados, encontraron a Jesús y encontraron la fe. ¿O usted se cree que la vida de Nicodemo no cambió después de Juan capítulo 4? Juan capítulo 3. Cambió todo. Entonces, ¿qué cambió? ¿La circunstancia o la persona? ¿Qué tiene que cambiar? Les voy a responder. Número 1. Necesito entender que la palabra no cambia. La palabra permanece para siempre. La palabra siempre funciona. El poder de la palabra está en su origen. Y el origen de la palabra es Dios mismo. Gloria sea a Dios. Nosotros podemos confiar en la palabra porque la palabra permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 2. Lo segundo que necesito entender, bueno, de hecho, el universo está sostenido por la palabra. Y dijo Dios y fue hecho. Cuando tiene el punto 1 todavía, la palabra permanece para siempre. Cuando Dios se le revela a Job, Job es un buen libro para estudiar. Es un buen libro porque es el que usa la iglesia para hablar del sufrimiento, la voluntad de Dios del sufrimiento. No es verdad.
Nada malo que le pasó a Job vino de Dios. Y Job empezó a quejarse de Dios. Y tuvo un encuentro con Dios, Job. Y Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé las montañas que se ven y las que no se ven? La ciencia no tenía ni idea de que existían montañas bajo el mar. Y la Biblia ya lo dice. ¿Por qué? Porque el Creador sabe lo que creó. El Creador sabe lo que hay en las profundidades y lo que hay en lo más profundo del universo. El Creador sabe lo que creó. Por eso tu fe es una fe científica. Y Dios le dijo a Job quién era él y que todo estaba sustentado por su palabra. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Cambiar él. ¿Cómo cambió Job? Dándole lugar a lo que Dios decía. Y dejar de pensar de acuerdo a lo que estaba viviendo. Él volvió a creer en la palabra de Dios. Y volver a creer lo que Dios le dijo. Lo sanó, lo restituyó, lo prosperó y lo exaltó. Esto es lo que la Biblia enseña de la vida de Job. Y esto es lo que Corintio le está enseñando a la iglesia. Pablo hace una descripción de lo que es una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, llena de revelación, llena de dones, llena del Evangelio. Es decir, la iglesia de Corinto no era una iglesia sin recursos. Era la descripción de lo que es una iglesia cristiana poderosa. Lo cual no implica que el creyente tenga que cambiar cosas. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? ¿Les mandó fuego del cielo como los hijos del trueno, no? No, los trajo otra vez a la palabra. Julio decía al inicio, hoy la gente quiere la palabra. Démosle la palabra. No quiere religión, quiere la palabra. Y los creyentes deberían querer el poder y la sabiduría. No deberían querer sentarse en la silla a escucharme a mí todo el domingo. No, usted tiene que querer sabiduría y poder. Yo le estoy predicando, le estoy ministrando la sabiduría de Dios, pero también le estoy ministrando el poder de Dios. Así que mientras estáis sentado, usted tiene que estar activo. ¿Cómo? Recibiendo. Si está enfermo, reciba el poder de Dios de sanidad. Eso es lo que le diferencia una iglesia de un mitin político. Yo no soy de ningún color, yo soy de Cristo, hermano. Yo no vengo aquí a convencerlo en ninguna postura social. Yo vengo a ministrar el poder del Evangelio. Entonces, cuando decimos de escuchar activamente, ¿por qué los cristianos dicen amén? ¿Por qué los cristianos levantan las manos? ¿Por qué yo cuando estoy escuchando a alguien me levanto mis manos y digo gloria a Dios? ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo del poder de Dios. No estoy que me den la charla. Yo vengo a recibir sabiduría y poder. Sabiduría y poder. ¿Por qué te congregas tú? Por la sabiduría y el poder de Dios. Cuando mi pastor está predicando, el Señor está desatando sabiduría y poder. Y cuando tengo interrogantes en mi vida, Dios me responde con su sabiduría. Y cuando tengo dificultades en mi vida, el poder de Dios la soluciona. Por eso estoy en la iglesia. Porque tengo sabiduría y poder a mi disposición siempre. Amén. Y esto es importante. Que volvamos a la palabra. Que volvamos a lo correcto. Que no seamos otra generación que se va a un extremo. Le dije, vi el extremo de la condenación, vi el extremo de la fe y vi el extremo de la gracia. Nosotros necesitamos establecernos en la palabra. Y para establecernos en la palabra, tenemos que estar leyendo la palabra. Tenemos que congregarnos en una iglesia donde se nos enseñe y donde se nos predique la palabra. ¿Me está escuchando? La iglesia que nosotros estamos construyendo
La estamos construyendo en una conciencia de que tenemos que dar los recursos a los creyentes que quieran aprender, crecer y caminar en lo que Cristo pagó por ellos. Por eso tenemos los grupos familiares, tenemos la escuela inicial, la escuela de crecimiento y tenemos las reuniones. Y más proyectos que tenemos. Y todo va acorde a la finalidad de que esta iglesia se establezca en la palabra. Y en la palabra de Cristo. Y en la medida que pasa el tiempo en la iglesia, tiempo físico, natural, usted tiene que estar notando que conoce más la palabra y que camina más en el poder de Dios. Pero eso requiere que usted entienda que el Evangelio es el poder de Dios y que no nos vamos a abrazar a ninguna filosofía, ni nos vamos a ir a ningún extremo, sino que vamos a estar establecidos en la palabra. No es solo gracia, no es solo fe, es por la fe para que sea por gracia. Y para que esto suceda tiene que pasar la que Pablo dijo a Corinto. Miren, 1 Corintios 2. Bendito Dios. ¿Cuánto voy de tiempo? 36. Muy bien, ¿no? No sé hasta dónde me aguante la voz. Ahí está, iré. Sabiduría y poder. Versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi sabiduría fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sabiduría y poder de Dios. Usted y yo necesitamos tener hambre, deseo, pasión por caminar en la sabiduría y en el poder de Dios. Necesitamos liberarnos de todas esas armaduras de Saúl que nos han ido metiendo durante tantos años. Tú tienes que ser así, tú tienes que ser así, tú tienes que ser así. Despojémonos de todo eso de que tenemos que ser y seamos lo que somos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos los hijos bendecidos de Dios. Somos cabeza y no cola, estamos encima y no debajo. Tenemos el poder que resucitó a Jesucristo en nosotros. Somos el pueblo escogido de Dios, nación santa, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No tratemos de ser lo que no somos, seamos lo que ya somos por medio de Cristo. Y eso es gracia y fe. Seamos lo que somos. Dejemos que los demás se quieran disfrazar como quieran. Se quieren disfrazar como David, que se disfrace. Se quieren disfrazar como Saúl, que se disfrace. Los profetas quieren caminar como Samuel, que caminen como Samuel, me da igual. Algunos quieren ir vestido de ¿qué se vestía de Juan el Bautista? ¿Cómo se llama ahora? Ahí está, la piel de camello. Se quiere vestir de piel de camello, que se vista de piel de camello. Te critican porque te vistes bien. Ese es su problema. ¿Me está entendiendo? Despojémonos de todas las tonterías evangélicas religiosas. Vivamos en el poder y la sabiduría de Dios. Amén. La gente está cansada del ritualismo. Escúcheme, yo estoy cansado del ritualismo. A mí me aburren muchos cristianos. Me aburren. Y soy pastor. Me aburren. Me voy corriendo cuando los veo. Cuando los veo en mis redes sociales, los tengo por la misericordia de Dios.
Los eliminaría a todos. Me aburren. Todo el día criticando, todo el día metiéndose en cosas que no les importa. Todo el día diciendo cosas negativas. Todo el día diciendo cosas que no edifican a nadie. Me aburren. Me estoy confesando lo mismo. Yo quiero la sabiduría y el poder de Dios. Porque la sabiduría y el poder de Dios es lo único que me va a ayudar a educar a mis hijos. Yo no sé educar a mis hijos. Nadie me enseñó a educar a hijos. Necesito la sabiduría y el poder de Dios. Yo necesito la sabiduría de Dios y el poder de Dios para administrar mis finanzas. En este mundo está establecido el sistema financiero para que tú nunca dejes de ser pobre. Para que tú nunca puedas dejar de depender del sistema social. Tú vas a necesitar la sabiduría y el poder de Dios para ser un buen administrador de tu dinero. No es la sabiduría y el poder de Dios, no es solo para caerte en un culto, hermano. He visto gente que cuando oraba por ellos se tiraban ellos. Y yo mientras caía digo, ¿pero para qué? Si te caes por el poder de Dios, algo te pasa. Yo he caído al suelo por el poder de Dios, pero cuando caí al suelo, el Espíritu Santo me hablaba de visión, me hablaba de revelaciones, me hablaba de proyectos, porque el poder de Dios estaba sobre mi vida. Pero también me hablaba cuando estaba en el sonido, moviendo la tecla, para que el pastor se escuchara bien, el Espíritu Santo me estaba llenando igual. No necesito lo espectacular, necesito sabiduría y poder. Pablo lo sabía, hermano, usted necesita el poder. Usted necesita la sabiduría. Y la sabiduría y el poder que necesita son las de Dios, no la de una denominación, no la de una estructura religiosa, ni siquiera usted tiene que estar a la moda. Usted tiene un pastor que nunca está a la moda. Nunca. Todo el mundo está hablando de gracia y yo hablo de consagración. Cuando ellos vengan a la consagración, Dios me guiará a otra cosa. Porque a mí no me gusta predicar lo que todo el mundo predica. A mí me gusta predicar lo que Dios me dice que la iglesia necesita. Y si eso implica no caerle bien a todos los predicadores, pues se siente. Es lo que hay. Ayer puse en mis redes sociales, vamos España. Y yo sé que eso molesta, pero me da igual. No insulté a nadie. No dije visca España ni nada por el estilo. Yo no insulté a nadie. Yo bendigo la tierra donde nací, ¿o no? Bueno, Argentina está en semifinales. Estoy orando para que no se me suban mucho porque se vienen arriba, pero yo quiero que les vaya bien. Claro que sí, que disfrute, bendiga su tierra. No maldiga a las demás. Eso no es fútbol, no pasa nada. Pero escúcheme, lo que estoy hablando en tono jovial, pero es algo que me tiene preocupado. Estar sentado en una silla de la iglesia no te hace diferente a nadie. Amén. Estar sentado en la silla de una iglesia te da la oportunidad. Amén. Es una gran oportunidad para llenarte de la sabiduría y del poder de Dios. Y esa es la diferencia. No somos más buenos que nadie. Por favor, no me vaya de santurroncillo por ahí. Muchos son más turrones que santillos. Los músicos que quieren tocar 4 notas y son tan consagrados. Tengo muchos testimonios de esto. No, hermano, aproveche la iglesia. Le voy a decir la verdad. Si no es por esto, yo no entiendo para qué ir a la iglesia. Si no abrimos iglesias para que el poder y la sabiduría de Dios ministre a la gente, no entiendo para qué abrimos iglesias.
Ser pastor no está en las alfombras rojas de Hollywood, ¿eh? Recibimos palos por todos los lados. O tienes un llamado o tienes un problema de sadomasoquismo. Te dan por todos los lados, hermano. La motivación que uno tiene para estar en el ministerio es que Dios te usa para ministrar sabiduría y poder. Escúcheme, usted tiene esto todos los domingos. Algunos de ustedes me los voy a llevar conmigo a viajar cuando yo viaje. Para que luego diga, uy, gracias Padre por lo que tenemos. Hay gente desesperada por muchos lugares, desesperada por lo que usted escucha cada domingo. No estoy hablando de mí, estoy hablando del mensaje. El mensaje, sabiduría y poder de Dios. Sabiduría, perdónenme las hermanas, yo solo llevaré hombres, ¿sabes? Ustedes piden a Dios que la lleve, yo no la voy a llevar. Pero los hombres vayan ahorrando dinero para viajar conmigo en algún momento, ¿ok? Pero, escúcheme, es muy importante entender lo que le estoy hablando hoy. Las circunstancias de tu vida no van a cambiar. La gente ora para que le cambie las circunstancias. No estoy hablando que esté mal, pero muchas veces las circunstancias están porque nosotros necesitamos cambiar. Si tú eres un mal administrador de tu dinero, por mucho que tú ores, vas a seguir endeudado. Hola. ¿Y Dios puede abrir oportunidades para cancelar deudas? Claro que sí. ¿A cuántos Dios le ayuda a cancelar deudas? Amén. Levánteme la mano, por favor. Yo debería levantar las dos manos, los pies, la nariz, todo. A mí Dios me hizo libre financieramente. Amén. Ustedes conocen mis testimonios. Pero si tú no tienes la sabiduría de Dios, vuelve otra vez a endeudarte. Bueno, la sabiduría de Dios la tienes, si no la usas. Pero ¿qué pasa? Muchos cristianos, a mí me pasa, cada vez que hablo de finanzas, la gente hace clic. Digo, mira, cerró el audífono, ya no me escucha. Yo lo noto, pero luego quieren el poder de Dios y la sabiduría de Dios en las finanzas. Y yo no soy un predicador que cuando hablo de finanzas solo hablo de diezmo y ofrenda. ¿O sí? No, yo le empiezo a dar consejos de cómo usar sus finanzas según la palabra. Si usted cierra sus oídos, usted está diciendo que no quiere el poder de Dios y la sabiduría de Dios para las finanzas. Si cuando yo hablo de sanidad, usted está con sus orejas ya bien abiertas y expectante para recibir, usted está haciendo que la sabiduría de Dios y el poder de Dios estén en usted para sanidad. Por eso yo enseño y la gente se sana, sin que yo le imponga las manos. Hemos tenido testimonios. Pastor, vine mal y mientras usted está haciendo la palabra se fueron todos los síntomas. Gloria a Dios. Si usted está expectante, usted se llena del Espíritu Santo sin que yo le imponga las manos. No, es que hay que hacer llamados al altar. Mire, viajé ahora y me costaba hacer llamados al altar. Estaba predicando en Toledo y le dije a la gente, póngase de pie. Y no necesité hacer un llamado al altar. No digo que esté mal, me encanta hacer llamado al altar. Pero creo tanto en el poder de la palabra, creo tanto en el Espíritu Santo, que cuando la gente está expectante, la gente recibe. Y los hermanos en Toledo estaban súper expectantes, estaban recibiendo. Y la palabra los estaba ministrando con poder. No necesitaban que yo impusiera mano, ya se estaban llenando solos. ¡Qué maravilloso! Eso habla muy bien de la iglesia y habla muy bien del pastor. Porque estaban aprovechando la reunión. Y esto es volver a la palabra. Volver a la palabra tiene que ver con un cambio en usted. En tu actitud respecto a la palabra, respecto al Espíritu Santo, respecto al pastor. Y tener una actitud de recibir para caminar en ello. Amén. Yo oro a Dios para que 1 Corintios 2:5 sea la motivación de todos nosotros. Que nuestra fe, 1 Corintios 2:5,
que nuestra fe no esté fundada en ninguna filosofía o moda, sino en el poder de Dios. Somos expertos en crear modas. A mí hace años Dios me dijo algo. Estaba en una mesa llena de líderes y pastores. Estaban hablando, parecería que estaban hablando lo mismo que estoy hablando ahora, pero no era lo mismo. Porque estaban criticando las generaciones anteriores. Y yo escuchaba, ¿no? Porque antes se enfatizaba esto, luego se enfatizó esto, ¿no? Una época donde se enfatizó la oración, una época donde se enfatizó la santidad, una época donde se enfatizó la sanidad, una época donde se enfatizó el Espíritu Santo. Y yo estaba escuchando y me puse a orar en lenguas, para adentro. Y Dios me habló algo en mi corazón. Lo que ellos no están entendiendo es que cada de uno de esos énfasis los di yo. Y lo que no quiero que fracases es en no entender que cuando yo te doy un nuevo énfasis, no significa que abandones lo que te enseñé antes, sino que añadas. Yo le enseño a la iglesia acerca de orar. Abrázalo. Y no te vayas a extremos que yo no te estoy enseñando. Cuando te empiezo a hablar de santidad, apréndelo, pero no abandones lo que te enseñé de oración. Cuando te empiezo a enseñar de fe, apréndelo, pero no abandones lo que te enseñé de santidad y lo que te enseñé de oración. Y así es como tú irás creciendo. No abandones nada de lo que yo te enseño, sino que ve añadiendo la revelación que te voy dando. De lo que te tienes que cuidar es de los sobreénfasis. ¿Qué son los sobreénfasis, pastor? Cuando se habla mucho de algo, no. Cuando la gente empieza a añadir cosas que no dice la palabra. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo he dicho que Dios te ama independientemente de tus pecados, ¿sí o no? Amén. Pero hay un sobreénfasis ahora que da igual que dice que da igual que tú peques. Eso no viene de Dios. De eso es de lo que nos tenemos que cuidar. Tenemos que cuidarnos de las cosas que añade la gente a lo que dice la palabra. Pero la Biblia habla que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, ¿sí o no? ¿Amén? Si nos comparan con otros es su problema. Lo importante es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que el pecado es malo, ¿amén? Pero también sabemos que Dios nos ha perdonado. Y el perdón implica que todo esté hecho nuevo. Y el perdón significa que ahora podemos vivir por la fe. Y significa que ahora tenemos autoridad y poder para decir no al pecado. Y tenemos fe y autoridad para decir sí a lo que es correcto. ¿Sí o no? Y podemos llamar bueno lo que es bueno y malo lo que es malo. ¿Sí o no? Aunque el mundo llame bueno lo malo, nosotros podemos seguir llamando malo a lo malo y bueno a lo bueno. ¿Sí o no? ¿Y podemos ir contracorriente? ¿Sí o no? Claro que podemos. Pero no significa que todo está bien, que no pasa nada. Los sobreénfasis. Amén. Nosotros queremos caminar en la sabiduría de Dios porque ahí está el poder de Dios. Amén. Póngase de pie. Oh, espero haberle ayudado, espero haber sido de edificación para ustedes. Creo que es importante estas cosas. Creo que nunca había hablado tan claro cosas que hablé hoy. Y espero que creo que ha caído en buena tierra. Y creo que va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Al final, la conclusión a la que yo quiero que ustedes lleguen hoy es que lo que necesita cambio en mi vida es mi forma de pensar y mis creencias. Yo necesito ponerme de acuerdo con Dios. Eso es el temor de Dios, ¿se acuerdan? Es lo que acabo de decir. Con lo que le estoy diciendo ahora, no olvide cuando empecé la serie en Proverbios 1, 2 y 3. No se olvide. Vaya añadiendo. Por eso yo enseño en serie. Porque empiezo en un lugar y a partir de ahí empiezo a añadir cosas. No se olvide. No se olvide, porque el que olvida sufre. Escúcheme lo que le acabo de decir. El que se olvida sufre. Porque en el olvido viene la ignorancia. Y ese es el terreno
fantástico para el diablo y sus demonios. A Satanás le encanta el ámbito del olvido. Le encanta el ámbito de lo místico. Le encanta el ámbito de lo espectacular. ¿Sabes por qué? Porque consigue tener entretenida a la iglesia, porque la iglesia no está abrazando la sabiduría de Dios. Y confunden el poder de Dios con lo espectacular. Y no siempre el poder de Dios es espectacular. Yo fui a orar por una persona, estaba completamente entubada y a los ojos humanos no pasó nada. Y cuando me preguntaron, les dije, yo lo vi sano. Y me miraron todos mal. Pero si no pasó nada. No, pero es que yo hice lo que dice la palabra. La palabra dice, pondrá manos sobre los enfermos y sanarán. Así que a esta persona no le queda otra cosa que ser sanado. Y esta persona salió donde está y hoy tiene una familia que ha crecido más, ¿no? Me parece que tiene un hijo más y todo, ¿no? Me parece. Pero no pasó nada. Sí pasó lo que dice la palabra. ¿No fue espectacular? ¿No fue espectacular? De hecho hay síntomas en su cuerpo todavía. Pero él está vivo. Él ha hecho algo para que su familia crezca, ¿sabías, no? Él ha actuado en el crecimiento familiar. Y él está recibiendo la palabra. ¿El poder de Dios actuó o no? Sí. ¿Fue espectacular? No, pero actuó. Sí. Esto es lo que yo quiero que usted abrace. Yo tengo la fe de Dios. Y yo camino en el poder y la sabiduría de Dios. Amén. Aunque parezca un bicho raro en el ámbito cristiano, social o donde sea, me da igual. ¿Estamos de acuerdo? Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado, gracias por los consejos tan claros que tú has transmitido y gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que produce aquello para lo cual ha sido enviada. Gracias porque cae en buena tierra, donde es recibida, donde es creída, por tanto produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por los enfermos sanándose, gracias por las familias restaurándose, gracias Señor por finanzas siendo saneadas, gracias por milagros en cada área de nuestras vidas, gracias por los testimonios que crecen cada día más, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse.